Vamos a empezar sin más preámbulo para hablar de los glúteos y voy a contarte, te lo digo en serio, todos y cada uno de los secretos que tienes que entender y tienes que aplicar para conseguir mejorarlos en tu día a día. Primero tenemos que entender un poquito por encima cómo va la anatomía de los glúteos. Digamos que los glúteos van a tener varias partes muy diferenciadas. Tenemos un glúteo mayor, tenemos un glúteo menor y tenemos un glúteo medio. Hay una cosa muy curiosa y es que cuando visualmente vemos nuestros glúteos, tenemos que entender que vamos a poder diferenciarlo en dos regiones. Por un lado, tenemos la región superior, esta zona de aquí, que básicamente pues es esa zona, ¿no?, que da aspecto de mochila y que da que el glúteo salga hacia afuera. Y por otro lado tenemos la región inferior del glúteo. Es muy curioso porque muchas personas, por ejemplo, piensan que la región superior es justamente la región más grande del glúteo, y lo cierto es que no es verdad. Más o menos, para que te hagas una idea, a nivel anatómico, la región superior del glúteo es como un 40% más o menos de la masa global y la región inferior es como el 60% de la masa global, lo cual es súper interesante, ¿no? Quiero compartir contigo además que cuando hablamos de los glúteos, se han estudiado, hay bastante evidencia de diferentes tipos de trabajo que podemos hacer, por ejemplo, para potenciar unas zonas, para potenciar otras, y en función del tipo de ejercicio que elijamos, vamos a poder trabajar más la región superior, más la región inferior, el glúteo mayor, el glúteo menor y el glúteo medio. Mira, primero, y para empezar, quiero comentarte de una forma súper sencilla cuáles son algunas de las funciones que hace el glúteo para que entiendas cómo, cuando entendemos la anatomía de estos glúteos, después es más fácil aplicar a los ejercicios y en consecuencia mejorar mucho más. Por ejemplo, cuando hablamos del glúteo menor, hablamos de que básicamente se va a encargar de abducir la cadera, es decir, hacer un gesto de separar la pierna hacia afuera, va a ser rotador interno del fémur, es decir, va a encargarse de hacer este gesto hacia adentro, sobre todo las fibras anteriores de este glúteo menor, va a encargarse de hacer rotación externa, es decir, de separar, de girar la pierna hacia afuera, sobre todo las fibras posteriores, y además va a ayudar en la extensión de cadera, de hacer este gesto. ¿Bien? Cuando hablamos del glúteo medio, principalmente se va a encargar de abducir la cadera, de hacer este gesto. También, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, de que las rodillas se mantengan alineadas. Esto sería una abducción y esto es una abducción, que es lo que hace este glúteo medio. Va a encargarse también de rotar internamente el fémur, las fibras anteriores, de rotar externamente el fémur, las fibras posteriores, y esto es lo que haría el glúteo medio. Bien, cuando hablamos del glúteo mayor, se va a encargar de hacer una extensión de cadera, es un potentísimo extensor de cadera. Se va a encargar también de extender el tronco sobre la cadera, ¿vale? Es decir, el tronco sobre la cadera. Se va a encargar de hacer retroversión pélvica, esto sería anteversión, culillo así como de pato, y esto sería retroversión, apretar el glúteo, apretar el abdomen, ¿vale? Va a ser rotador externo a nivel del fémur, va a ser abductor de cadera y además es muy curioso porque aparte de ser abductor de cadera con las fibras superiores, también ayuda en la abducción de cadera, es decir, de juntar la pierna hacia el cuerpo. Como puedes ver, todos estos gestos que estoy compartiendo con cada parte del glúteo, nos damos cuenta de una forma u otra de que son justamente los ejercicios, los gestos, los movimientos que usamos cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de glúteo. Típico trabajo, por ejemplo, de Monster Walk con banda elástica, que es un trabajo de abducción. Típico trabajo de extensión de cadera, por ejemplo, cuando hacemos un hip thrust, un puente de glúteo. Típico trabajo de bisagra de cadera, cuando hacemos un peso muerto, y así con todo. Entender la anatomía nos permite entender no solamente las cosas como ejercicios, sino como movimientos, como fuerzas, como gestos que van a estar directamente vinculados con toda esta parte. Es curioso porque hay diferentes investigaciones en las cuales se ha visto exactamente qué tipos de ejercicio incide más en la zona superior del glúteo, es decir, en esta región superior, y qué ejercicios inciden, por ejemplo, en la zona inferior del glúteo. Por ejemplo, sabemos que seguramente, ya te hago un spoiler a nivel global, de los mejores ejercicios que podemos hacer para trabajar el glúteo en su conjunto, tanto la parte superior como la región inferior, sería, por ejemplo, el puente de glúteo, sobre todo a nivel unilateral, es un ejercicio espectacular y además es bastante proporcionado en cuanto a la región superior y en cuanto a la región inferior del glúteo. Es un ejercicio que presenta mucha activación, sobre todo en la región inferior, muy proporcionado también con la región superior y es un ejercicio espectacular. Vamos a darnos cuenta de que al final los ejercicios en los cuales estamos tumbados con la rodilla flexionada y hacemos un trabajo de extensión de cadera va a ser un trabajo brutal, ¿no? Por ejemplo, un típico trabajo de extensión de cadera como puente de glúteo, como hip thrust, en los cuales las rodillas están flexionadas, va a ser un trabajo muy potente también, bastante equilibrado entre región superior y región inferior, con un poquito más de incidencia en lo que sería la región inferior. Por ejemplo, es muy curioso porque uno de los mejores ejercicios en cuanto a proporción de región superior y región inferior a nivel de glúteo, para potenciar específicamente la región superior del glúteo, van a ser las abducciones
desde tumbado con la rodilla flexionada, es decir, un ejercicio de tumbarte en el suelo y hacer trabajo de abducción con la rodilla flexionada, ¿vale? Veremos después cómo hacerlo, veremos cómo hacer la parte práctica, pero uno de los ejercicios que más potencia la región superior del glúteo va a ser el trabajo de abducción, concretamente tumbado y con la rodilla en flexión. Vamos a ver que hay diferentes alternativas, como por ejemplo, pues simplemente sentarte o tumbarte boca arriba y abrir las piernas, por ejemplo desde aquí, te pones en una posición de puente de glúteo y desde aquí puedes abrir y cerrar, ¿vale? Bien, incluso desde aquí, ¿vale? Y también ejercicios un poquito más complejos, como por ejemplo colocar una banda elástica, colocarte en esta posición y hacer un trabajo de elevar la cadera y apretar el glúteo y separar la pierna contraria. Me coloco aquí para que lo veas. Este tipo de trabajo que permite elevar la cadera, apretar el glúteo, extender la cadera y además con banda elástica entre las piernas separar la otra pierna es un trabajo brutal. Este tipo de ejercicios, sobre todo cuando hablamos de trabajos de abducción, tumbado y con la pierna flexionada, con la rodilla flexionada, es un trabajo muy potente para trabajar la región superior del glúteo. De hecho, por ejemplo, otros ejercicios muy interesantes en cuanto a proporción de la región superior y la región inferior sería, por ejemplo, las abducciones sentado. Por ejemplo, típico ejercicio en el cual te sientas en un banco, por ejemplo, colocas una banda elástica y desde ahí lo que hacemos es abrir y cerrar. Pues mira, este ejercicio con banda elástica, por ejemplo, entre las rodillas y simplemente sentado, hacer un trabajo de separar y juntar, incluso llevando los pies hacia afuera, ¿vale? Es un trabajo que en proporción permite muy buena proporción de la zona superior del glúteo, ¿vale? Bueno, simplemente con esto voy a hacerte un pequeño spoiler de qué implicaría trabajar con unos ejercicios, trabajar con otros y cómo afectaría a la activación de este glúteo en su conjunto. Tanto el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y por supuesto dividiendo por regiones en la zona superior o la zona inferior. Quiero hablarte sobre un concepto súper interesante que va a hacerte mejorar mucho más tus glúteos y que tiene que ver con la combinación que tenemos en cualquier ejercicio a nivel del trabajo de glúteo y el trabajo de isquios. ¿Qué quiero decirte? Tenemos que entender que el glúteo va a ser uno de los principales extensores de cadera. Es un músculo súper fuerte y además no solamente va a estar vinculado con la estética, sino que este grupo muscular va a estar vinculado también con la salud. ¿Por qué? Porque al final la zona media, la zona de la cadera, es ese punto en el cual se combina la transferencia de fuerzas desde las piernas hasta el tren superior. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de press militar, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el core en su conjunto va a estar encargándose de estabilizar la posición para que puedas empujar hacia arriba. Y el core no solamente es el abdomen, el core son factores neuromusculares a nivel nervioso, coordinativos, son factores estructurales, tendones, ligamentos, cadillas articulares, huesos, articulaciones y también es un conjunto a nivel muscular. Entre ello, el transverso, oblicuo interno, oblicuo externo, glúteo, glúteo medio, en fin, y muchas más cosas, ¿bien? Con esto lo que te quiero explicar es que el glúteo va a ser un factor súper importante para estabilizar cualquier tipo de trabajo y rendir más a nivel deportivo. Entonces, no solamente es una cuestión estética, que evidentemente lo es, sino que es una cuestión estética, es una cuestión de salud y es una cuestión también de rendimiento, porque si eres estable a nivel de glúteo y a nivel de core, implica que va a ser mucho más fácil para ti transferir de forma adecuada las fuerzas y eso es más rendimiento deportivo. Volviendo al tema, quería comentarte que hay dos conceptos que son súper importantes y tienen que ver con el glúteo y los isquios. ¿Cuáles son estos conceptos? Son el concepto de insuficiencia activa y de tensión pasiva. Como digo, el glúteo mayor y en conjunto el glúteo es de los extensores de cadera más potentes que existen. Es un conjunto muscular muy potente a nivel de extensión de cadera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los isquios, es decir, la parte de atrás de la pierna, va a ser también un conjunto muscular que se va a encargar de flexionar la rodilla y también de extender la cadera. Con esto lo que te quiero decir son dos cosas súper interesantes, y es, si buscas potenciar todo lo posible la musculatura del glúteo, los mejores ejercicios que van a existir para poder potenciarlo implica que tengan la rodilla en ligera flexión, que tengan la rodilla en flexión. Por ejemplo, hay muchas veces que cuando hacemos un ejercicio, como por ejemplo unas patadas desde polea, ¿vale? Las personas trabajan con la rodilla extendida.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que de esta forma el isquio tiene mucha capacidad para ejercer fuerza, la parte de atrás de la pierna tiene mucha capacidad para ejercer fuerza y en consecuencia le está quitando trabajo de activación al glúteo. Este gesto, simplemente trabajándolo con la rodilla flexionada, permite mucha más activación a nivel del glúteo. Con esto lo que te quiero decir es que cuando buscamos ejercicios, como por ejemplo el puente de glúteo, el hip thrust, en los cuales hay un trabajo de extensión de cadera y además la rodilla está flexionada, son ejercicios que lo convierten en perfectos para trabajar los glúteos, porque está inhibiendo los isquios, permitiendo la máxima activación de los glúteos y permitiendo un trabajo de extensión de cadera. Son ejercicios que tenemos que trabajar y ejercicios que tendríamos que plantear.